Amados hermanos en Cristo, desearía empezar este mensaje compartiendo algo referido al deporte. Ganar una medalla de oro en las Olimpiadas requiere y exige un inmenso esfuerzo de un atleta. Uno debe entrenarse y luchar contra sí mismo, contra sus propios impulsos de lo que quiere hacer o lo que desea comer. La presión de la competencia, así como de las expectativas de la gente, son enormes. Muchos atletas dicen que todo el proceso de preparación es un infierno. Dependiendo del sudor, esfuerzo, entrenamiento y la perseverancia que haya puesto el atleta, la medalla que gane le producirá mayor alegría y satisfacción. Si ese logro pudiera obtenerse sin mayor esfuerzo, no habría razón alguna para que los deportistas rompieran en llanto a la hora de la premiación o para que toda la nación los recibiera prácticamente como héroes nacionales al regresar a su patria. Sin embargo, como la gente sabe que esa hazaña no es algo que cualquiera puede lograr y que el obtener una medalla ha demandado todo ese esfuerzo, el país entero se alegrará y reconocerá la dedicación del deportista. Desde luego, el cuerpo técnico habrá exigido al máximo al atleta, pero una vez que haya logrado buenos resultados, no solo reconocerá su esfuerzo, sino que también verá que su trabajo no ha sido en vano. Por eso, los entrenadores no cejan en exigirle el máximo al atleta en los entrenamientos, sin importar sus quejas ni reclamos, con la expectativa de un buen resultado en la competencia. Ahora bien, la alegría del atleta al recibir una medalla no se limita solo a su cuerpo técnico. Igualmente, es motivo de dicha a nivel nacional. Si bien todo el país aplaude con entusiasmo a todos los atletas que compiten, la mayoría de los elogios están reservados para aquellos que suben al podio para recibir sus medallas. Los medallistas exaltarán el nombre de la nación por la que compitieron, y el gobierno los podrá recompensar otorgándoles algún tipo de pensión o bonificación. Los entrenadores que prepararon a los medallistas también serán honrados. Quizás se pregunte, ¿por qué hablo de atletas si estoy predicando del tema ¿el justo por la fe vivirá? Lo hago para explicar el gozo que le produce a Dios un hijo que obtenga un logro, comparándolo con la alegría que tiene una nación cuando su atleta gana una medalla de oro. En Primera de Corintios capítulo 9 versos del 24 al 25 leemos: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una medalla de oro se le otorga al atleta que llega a la meta en primer lugar. Sin embargo, llegar a la meta de la salvación, es decir, arrebatar el cielo a la fuerza, no solo se limita a unos cuantos creyentes. Es porque, sin importar el número de almas que sean salvas, el cielo es lo suficientemente amplio para albergar a todos ellos. No obstante, dado que en el cielo existen diversas moradas de acuerdo a cierto orden y jerarquía, cada hijo salvo de Dios deberá hacer su mayor esfuerzo a fin de ir a la mejor morada celestial. Hasta el día en el que nuestro Señor lo lleve a su eterno hogar, deberá correr la buena carrera de la fe hacia la Nueva Jerusalén. Si se da por vencido a la mitad de la carrera, porque está cansado, o porque anhela su vida pasada en el mundo, o por cualquier otra razón, entonces ni piense que va a obtener la medalla de oro. Tal vez llegue a ser salvo de forma milagrosa. Sin embargo, será una salvación vergonzosa, la cual Dios no recompensa. Tal como los patriarcas de la fe se esforzaron al máximo con bondad y amor por el Señor, Dios igualmente se complacerá si se esfuerza de la misma manera. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Todos debemos ser fuente de alegría y gozo para el Señor y para Dios Padre. Hoy quisiera compartirles este mensaje que se titula Sin fe es imposible agradar a Dios. Espero que, a través de esta prédica, llegue a comprender la forma en la que puede realmente agradar a Dios. Hermanos, Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra dice que agradamos a Dios si confiamos y tenemos fe en Él. Esta es una doctrina fundamental en el cristianismo. En nuestro caminar en el Señor debemos tener fe.
Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios es el creador que hizo por su palabra todo el universo, incluido al ser humano. Y este mismo Dios creó el hermoso cielo para nosotros. Hace 2 milenios, nuestro Señor tomó la cruz, murió y resucitó. Todo por nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor y le pedimos en su nombre, creemos que Dios nos bendecirá con la vida eterna y responderá a lo que le pedimos. Por eso oramos, por eso somos fieles a Él y por eso caminamos con Él. Así comienza nuestro camino en la fe. Si cree sinceramente en Dios, si cree que hay vida después de esta vida y cree que Dios recompensará y juzgará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho, cada día deberá crecer en su medida de fe. Debe confiar y creer que Dios es su Padre y aprender más de Él. Suponga que alguien pierda a sus padres en su niñez. Sin darse cuenta, soltó la mano de su madre en un mercado abarrotado de gente y se perdió. Luego, lo enviaron a un orfanato. Creció, anhelando todos los días conocer a sus padres. No obstante, después de 20 años, por las coincidencias de la vida, los encuentra. Sus padres también habían hecho todo lo posible para encontrar a su hijo perdido. Por fin, los tres se reunieron. ¿Se imaginan su alegría? El hijo perdido, ya adulto, querrá vivir con sus padres y compartir su amor con ellos. La familia empezará a conocerse. Los padres desearán saber todo sobre su hijo, su comida favorita, pasatiempos, estudios, personalidad, habilidades, sueños, en fin, todo. Se esforzarán por vivir juntos en armonía. A pesar de tener diferentes gustos o preferencias por haber vivido separados por mucho tiempo, no será difícil para los padres y el hijo comprenderse mutuamente. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Si cree que Dios lo creó y es su Padre, hará todo lo posible por conocerlo y vivir de acuerdo a su voluntad. Y no le será difícil hacerlo, porque creerá que obedeciendo a la voluntad de Dios, Él lo bendecirá y le dará salud. Como creerá que Dios ha hecho el bellísimo reino de los cielos para que viva allí por toda la eternidad y que lo recompensará conforme a sus obras, con alegría se despojará de todo pecado, se esforzará por cambiar para bien y le será fiel en todo. Este es el proceso de crecimiento de una fe firme y verdadera. La clase de fe que Dios le pide y le agrada no es la que tiene al aceptar al Señor como su Salvador y ser salvo. La fe que agrada a Dios es una fe sólida y madura. El segundo capítulo de Primera de Juan categoriza la fe en diferentes niveles, a saber, el de niño, el de joven y el de padre. Tal como el proceso de desarrollo del ser humano pasa por la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia y la adultez, la fe debe crecer y desarrollarse cada día. Si bien Dios se agradará con la fe de los que han aceptado al Señor como su Salvador y son salvos, no se complacerá si permanece en el mismo nivel y no crece en su medida de fe. Todos los padres quieren que su hijo crezca bien, sin ninguna discapacidad. El hecho que la preadolescencia o pubertad sea un periodo difícil no significa que deseen que su hijo permanezca siempre como niño. Los padres quieren que sus hijos se desarrollen mental y físicamente con buena salud, que lleguen a conocer su corazón y compartan con ellos momentos de amor y felicidad. Es lo mismo con Dios. Dios desea que conozca su voluntad y que viva de acuerdo a ella, que no solamente sea salvo, sino que continúe creciendo en su medida de fe. Esto requerirá que aprenda primero quién es Dios para que crea en Él. La primera parte de Primera de Juan capítulo 2 verso 13 dice, Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. A ver, ¿quién es Dios Padre? Nuestro Dios es omnisciente y omnipotente. Él es el Creador y es nuestro único juez. En Jeremías capítulo 32 verso 17, el profeta nos describe a Dios de la siguiente manera. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Acaso simplemente decir que Dios es todopoderoso y orar harán que su fe agrade a Dios? Si conoce y cree en la autoridad de Dios, deberá mostrarlo con evidencias concretas que prueben su medida de fe. Por ejemplo, Dios le dice en Éxodo capítulo 15, verso 26, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora bien, saber algo es muy diferente a creer algo. Muchos oran en forma rutinaria confesando que Dios es su sanador.
Sin embargo, no tienen verdadera fe y en cuanto se enferman, no importa si es un simple resfriado, van corriendo al doctor a pedirle que le prescriba alguna medicina. Su corazón se llena de ansiedad y preocupación en su afán de ir al médico. No obstante, si tiene verdadera fe, confiará en Dios sin preocuparse, sea una enfermedad leve o algo más serio. Claro, primero deberá arrepentirse por no haber vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Luego, si le es posible, ayune. Y entonces confíe en el Dios sanador. Dios verá sus acciones como hechos de fe y se agradará en esa muestra de confianza y responderá a su oración. Con esto, no estoy diciendo que esté prohibido ir al hospital o al médico o tomar medicinas si está enfermo. Eso dependerá exclusivamente de su medida de fe y de su propia decisión. A través de la historia del pueblo de Israel, podemos ver la gran diferencia que hay entre conocer y creer. Después de conquistar la tierra de Canaán por el poder de Dios, los israelitas disfrutaron de un periodo de paz y prosperidad. Sin embargo, a pesar de haber oído del poder de Dios por sus padres, los descendientes de esta generación solo tuvieron fe de conocimiento. Por eso, no obedecieron la palabra de Dios. Más bien, se pervirtieron adorando ídolos e imágenes hechas por el hombre, abandonando al único y verdadero Dios. Cada vez que eran derrotados en la guerra o enfrentaban dificultades, clamaban a Dios, quebrantados en llanto, en arrepentimiento, buscando a Dios de sus antepasados. Y este Dios, que sobreabunda en amor, los perdonaba y enviaba jueces para ayudarlos. No obstante, una vez que se restablecía la paz, volvían a adorar ídolos y dejaban a Dios. Y este patrón se repetía una y otra vez. Cuando alguien conoce al Dios Todopoderoso, pero no tiene verdadera fe, vivirá una vida doble, buscando su propio beneficio. Si conoce en forma correcta a Dios, no solo sabrá que Dios es todopoderoso, sino que también es justo. En Eclesiastés capítulo 12, verso 14, leemos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si cree que Dios lo juzgará por cada cosa que haya hecho, incluso por lo que ha hecho en secreto, sea bueno o malo. Pregunto, ¿acaso podría pecar y hacer lo malo? El Señor nos dice en Juan capítulo 5, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si realmente cree en el juicio de Dios, no podrá vivir en la oscuridad del pecado. No juzgará ni criticará, no odiará, ni cometerá adulterio, ni hará otras cosas semejantes a estas. Si cree en el juicio de Dios, no habrá forma que continúe pecando, ya que sabrá del castigo eterno que le espera en el infierno por haber vivido una vida entregada a los placeres banales de este mundo. Esto es lo que significa tener una fe verdadera. Los que tienen esta clase de fe vivirán de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, Dios se deleitará en ellos, les dará lo que pidan y los protegerá de todo mal. Si agrada a Dios, Él le dará todo lo que pida. Tal como leemos en el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y tercera de Juan, versículo 2, añade, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando disfruta de la presencia del Señor, Él le promete no solo darle lo que le pida de corazón, sino que, además, lo prosperará económicamente y le dará salud. Cada uno deberá ser digno del amor y de las bendiciones de Dios con esta clase de fe que le agrada. Ahora veamos la vida de algunos de los patriarcas de la fe que agradaron a Dios. Esto lo hallamos en los capítulos 11 y 12 de la carta a los Hebreos. Entre ellos tenemos al profeta Enoc. Hebreos capítulo 11, verso 5 narra, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también se menciona en los versículos 21 al 25 del capítulo 5 de Génesis. Durante 300 años, desde que tenía 65 años, dice la Escritura que caminó con Dios. Durante todo ese tiempo, Enoc, viviendo en este mundo, no solo tuvo una íntima comunión con Dios, sino que también gozaba de su presencia. ¡Qué maravillosa bendición! Por eso, sabemos que Dios amaba al profeta. Dios no solo caminó con Enoc durante 300 años en este mundo, sino que cuando el profeta cumplió 365 años de edad, un día desapareció porque Dios se lo llevó.
En lugar que Enoc pasara por la muerte física, Dios lo llevó vivo al cielo. Enoc era la séptima generación de Adán y vivió en esta tierra cuando el promedio de vida era entre 900 y 1000 años. A los 365 años, Enoc era relativamente joven. ¿Se imaginan lo mucho que debe haber amado Dios a Enoc para llevarlo vivo al cielo a una edad tan temprana? Ahora bien, ¿qué clase de persona era Enoc? Por el mismo hecho que Enoc no viera muerte, sabemos muy bien la clase de vida que vivió y el nivel de fe que tenía. La escritura dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, si usted tiene pecado, estará sujeto o condenado a muerte. Enoc, sin embargo, no vio muerte. Así que podemos deducir con toda seguridad que no tenía pecado. Desde su infancia, Enoc debe haber oído de Dios por sus padres y abuelos. Sabía quién era Dios, cómo había creado el mundo y el propósito de la vida del hombre en esta tierra. Mientras más escuchaba de Dios, mayor era su curiosidad por conocer más de Él. Enoc anhelaba con todo su corazón ver a Dios. Meditaba en Él de día y de noche. Como amaba a Dios por encima de todo, Enoc vivía una vida buena y justa. Cada vez que contemplaba la naturaleza, debe haber alabado la magnificencia de la creación de Dios. Se deleitaba orando a Dios. ¿Se imaginan lo complacido que debe haber estado Dios al ver a Enoc? Se esforzaba por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y también fue probado. No obstante ello, se despojó de toda su naturaleza pecaminosa y, finalmente, pudo caminar con Dios. Anteriormente, dije que la fe no solo se trata de agradar a Dios de palabra, sino también de mostrar hechos que evidencien esa fe. Esta es precisamente la forma en la que vivió Enoc. Se esforzó al máximo por aprender y conocer más de Dios y lo obedeció, poniendo en práctica todo lo que guardaba en su corazón. Por eso, Dios amó a Enoc. Este es el tipo de fe que agrada a Dios. Hay otro hombre de Dios que también fue llevado al cielo sin ver muerte. Es el profeta Elías. Elías también poseía la clase de fe que complace a Dios. Amaba con pasión a Dios y no tenía temor de arriesgar su propia vida y seguridad con tal de obedecer a Dios. No dudó ni un momento al enfrentarse a 850 falsos profetas para revelar la gloria de Dios y apartar el corazón del pueblo de Israel de esos falsos dioses. Elías propuso un desafío para probar quién era el verdadero Dios. Los falsos profetas invocarían el nombre de sus dioses, y Elías haría lo mismo en el nombre del Señor. Y el Dios que respondiera enviando fuego sobre el altar sería reconocido como el verdadero Dios. Si el profeta hubiese tenido una pizca de duda, el miedo y la ansiedad lo habrían consumido. Ahora bien, si Dios no hubiese quemado con fuego el holocausto, de seguro que hubieran matado a Elías en el acto. Sin embargo, su fe en el Todopoderoso Dios era firme. De ahí que Elías pudo valientemente hacer que Dios enviara fuego del cielo. Y luego mató en el arroyo de Sison a esos falsos profetas. Debido a su absoluta fe en Dios y a su obediencia, Elías fue llevado vivo al cielo. Ahora bien, no cualquiera puede tener esta clase de fe. Uno debe amar a Dios por encima de todo y de todos. Debe obedecer su palabra tal como es y vivir en bondad, amor y verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta fe es la que tienen los hijos de Dios que dan todo por Él, no buscando las bendiciones o el amor de Dios, sino solo su presencia. En Hebreos, capítulo 11, versos del 35 al 37, leemos las aflicciones y sufrimientos que tuvieron que enfrentar los siervos de Dios a fin de dar testimonio de su fe. Y dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hermano, si no cede ante el hostigamiento, el acoso y las dificultades, pero resiste y persiste, mostrándole a Dios su inquebrantable fe, Él verá que su fe es firme y verdadera y le concederá una mejor morada en el cielo, junto a Él. Dios se deleitará si viene ante Él con esta plena certidumbre de fe y le concederá los deseos de su corazón.
Examine permanentemente su medida de fe. Aliméntela constantemente con la palabra y confírmela con hechos. Aun si su fe no ha llegado al nivel de perfección que Dios desea, pero persevera en su empeño por desechar la maldad de su corazón y reflejar el carácter de Dios en su vida, finalmente alcanzará esa medida de fe verdadera que agrada a Dios. Dios también se complacerá durante el tiempo de crecimiento de su fe, responderá sus oraciones y lo protegerá del maligno. Espero que cada uno llegue a conocer el corazón de Dios, quien anhela darle solo lo mejor de todo. Con esto concluyo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, siempre debemos tener en cuenta que si bien a Dios le agrada sobremanera que sus hijos tengan fe, no lo estará si sus palabras y hechos no son de fe. Al llegar a la tierra de Canaán, luego de haber pasado 40 años en el desierto, los israelitas enviaron 12 espías para explorar el territorio e indagar sobre los pueblos que allí habitaban. Sin embargo, hubo una gran divergencia en el informe que dieron los 12 espías. 10 de los 12 dijeron que sería imposible conquistar esa tierra debido a que los pueblos que la habitaban eran fuertes y las ciudades eran muy grandes y fortificadas. Al oír ese reporte, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y quisieron apedrearlo. No obstante, hubo dos espías, Josué y Caleb, quienes dieron un informe distinto. Números, capítulo 14, verso 8, narra lo que dijeron. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Únicamente Josué y Caleb confiaron totalmente en Dios y declararon lo que menciona el versículo antes citado. Y solo ellos dos pudieron entrar a la tierra prometida de Canaán, junto con la segunda generación de israelitas. Ahora bien, por un lado están los 10 espías que se quejaron, murmuraron y no mostraron su fe en Dios. Y por el otro, tenemos a Josué y Caleb, quienes eligieron confiar en Dios a pesar de la realidad de las circunstancias. Pregunto, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Con qué grupo se identifica usted? En tiempo de oración y adoración, muchos se muestran fieles a Dios. Sin embargo, en tiempos de pruebas y adversidades, muchos igualmente se quejan y culpan a Dios por estas circunstancias. Tal vez pueda decir que cree en Dios. No obstante, examine si alguna vez no ha considerado su anhelo por las riquezas, fama o autoridad más importante que su caminar y su comunión con Dios y con el Señor. Hermanos, busquen la presencia de Dios y no solo su mano de bendición. Todos debemos vivir nuestras vidas en este mundo con la fe que tuvieron Josué y Caleb, asegurándonos constantemente que Dios esté complacido con nosotros y con la forma en la que vivimos. Esforcémonos por vivir una vida que agrade a Dios, creyendo que Él derramará sobreabundantes bendiciones en cada área de nuestras vidas. Oro en el nombre del Señor para que, viviendo la clase de vida que agrada a Dios, llegue a ser ese hijo amado y bendecido de Dios, lleno de su palabra. Y Dios se gozará con usted, tal como menciona Sofonías capítulo 3, verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral,
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.